Buenos días, hermanos. Qué gusto este día poder continuar aprendiendo acerca del libro de Mateo. Y habíamos estado viendo las semanas anteriores que Jesús está enseñándonos acerca de el cómo caminar en esta tierra y no caer ni en la codicia ni en el afán. Jesús está enseñándonos a cómo enfrentar la vida diariamente cuando vienen esas cuentas por pagar, esos negocios por hacer, esas decisiones diarias que debemos tomar en nuestras vidas, los hijos que atender, etcétera, etcétera. Cómo enfrentar todas estas situaciones sin caer en el afán y en la ansiedad. Volvamos a leer estos versículos en Mateo capítulo 6, verso 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pues porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Miren, puesto que afanarnos o preocuparnos desmedidamente resulta en pecado contra Dios, puesto, como habíamos visto las semanas anteriores, desconfiamos de su bondad, de su amor, de su poder para poder ayudarnos en ello. Además, habíamos visto que el pensar así, el pensar de una manera afanosa, ansiosa, es propio del pensar de aquellos que no conocen al Señor. Es pensar como aquellos que no tienen esperanza. Jesús mismo lo dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Están pensando en ello y están buscando todas esas cosas. Y es natural que ellos estén preocupados, ansiosos, pensando solo en las cosas materiales, pensando en el comer, en el beber, en el vestir, ¿no? Y eso es natural. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen esperanza, que no conocen a Dios, son personas que no tienen un padre que conoce todas sus necesidades. Por eso están diciendo, y ellos están pensando, y ellos están diciendo, ¿y ahora qué haremos mañana? ¿Y si mañana no hay para comer? ¿Y si mañana salgo del trabajo? Y empiezan a tener ansiedad por los días, en cada uno de los días que van viviendo. ¿Por qué? Porque no hay esperanza en ellos, no conocen a Dios, no tienen a un padre que se preocupe por ellos, un padre que conozca sus necesidades. Pero Jesús definitivamente no quiere que nosotros vivamos así. No quiere que vivamos con ansiedades. Por eso es que en todo este pasaje vemos en 3 oportunidades claramente nos dice, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. En 9 versículos, 3 veces el Señor nos dice que no nos afanemos, que no estemos ansiosos. Y Dios nos enseña a enfrentar esta ansiedad. Y nos da 3 cosas para enfrentar esta ansiedad. La primera ya la habíamos visto la semana anterior, ¿no es cierto? Decíamos que cuando estamos en medio de la ansiedad, ¿qué tenemos que hacer? Parar. Parar en medio de nuestra ansiedad y ponernos a pensar, ponernos a reflexionar. Ese es lo primero, que cuando estamos ansiosos, cuando estamos con todo el afán encima, debemos parar y ponernos a pensar. Ponemos a pensar y a meditar en las aves del campo, en las flores, ¿no? Y empezar a mirar cuánto el Señor les da a ellos y
Sin embargo, nosotros valemos mucho más, puesto que Cristo murió por nosotros y no por las aves, no por las flores del campo, ¿no es cierto? Entonces, hay más valor en nuestra vida que aún en los animales, en las plantas. Ponernos a meditar en ello. Y ponernos a meditar además quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Ponernos a meditar que Él es omnipotente, que Él es amoroso, que Él conoce, dice, nuestras necesidades. Entonces, lo primero para vencer el afán es detenernos de todas las cosas que estamos haciendo y ponernos a pensar, ponernos a meditar. Lo segundo que el Señor nos enseña está en el verso 33 y dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, dice. Si los que conocen, si los que no conocen al Señor buscan las cosas terrenales, ¿qué buscaremos nosotros como hijos de Dios? Buscar las cosas celestiales, el reino de Dios y su justicia. Comienza este versículo diciendo, más buscad primeramente, ¿no? Más buscad. Esa palabra, la idea de esa palabra es más bien, en lugar de, ¿no? En otras palabras, en lugar de estar buscando la comida, la bebida, el vestido, como hacen los que no tienen a Dios, nosotros, sus hijos, debemos estar buscando primeramente las cosas de nuestro Padre, primeramente las cosas del reino. Y es muy claro el Señor, en vez de estar buscando comida, bebida, las cosas terrenales, como lo hacen los que no conocen a Dios, debemos nosotros buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿quieres liberarte de las ansiedades, de esa ansiedad que tienes de vivir diariamente? Busca primero. Pon en prioridad el buscar las cosas del reino. Y se busca primero. En otras palabras, tienes que cambiar tus prioridades. En otras palabras, tienes ansiedad porque tus prioridades están invertidas. Las cosas materiales son más importantes que las cosas espirituales, que las cosas del cielo. Y las personas que no conocen a Dios obviamente tienen en prioridad principal las cosas terrenales precisamente porque no conocen las cosas espirituales, ¿no? No valoran las cosas espirituales como nosotros sí las valoramos. Porque, por ejemplo, la gente que no conoce a Dios valora más ver televisión que leer la Biblia, por ejemplo. Porque las personas que no conocen a Dios valoran ganar dinero más que escuchar la palabra de Dios. Porque valoran más las personas que no conocen a Dios su descanso antes que ayudar a otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque sus valores están invertidos, sus prioridades son diferentes, sus prioridades son las cosas de aquí de la tierra, ver la televisión, descansar, ganar dinero, pero las prioridades de aquellos que están caminando en el reino de Dios no son esas. Las prioridades de aquellos que viven en el reino de Dios son el leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios, estar preocupados por otros. Esas son las prioridades de aquellos que buscan al Señor. Entonces, ¿quieres liberarte de las ansiedades en tu vida? Cambia de prioridades. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno, del dominio de Dios en esta tierra, ¿no? Buscar el reino de Dios es buscar entonces su voluntad, su gobierno, su autoridad sobre nuestras vidas. Buscar el reino de Dios es dedicarnos entonces por completo a obedecer al Señor, a obedecer su palabra, ¿no? Y poder gozarnos de vivir el Evangelio y poder aprender a vivir como el mismo Pablo decía, ¿no? En Hechos 24 dice, Pablo en Hechos capítulo 20, verso 24 dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. Miren, qué pasión, miren la prioridad que tenía él en su vida. Dice, mi vida no vale nada a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. ¿Y cuál era esa tarea? Decía él mismo,
que su tarea era contarles a otros la buena nueva acerca de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, Pablo mismo decía, mi vida no vale nada si es que no la ocupo en cumplir la voluntad de Dios, en predicarles a otros el Evangelio. Y realmente nosotros deberíamos ser así, porque Él había cambiado sus prioridades y había puesto su prioridad el reino de Dios. Y nosotros también deberíamos poner en prioridad en nuestras vidas el reino de Dios. Buscar en primer lugar el reino de Dios en nuestras vidas es derramar nuestras vidas en su obra, en la obra eterna de nuestro Dios. Buscar el reino de Dios es buscar tiempo para la oración, es buscar el tiempo para la lectura de nuestra Biblia, es buscar el tiempo y los momentos para evangelizar, es buscar los momentos para ayudar a los necesitados. Todo eso es buscar el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando habla de su justicia, habla de esa justicia impartida o imputada en la cruz hacia nosotros. Y recordamos que en la cruz hay un intercambio precioso porque nuestros pecados son imputados a Jesucristo y la vida justa de Jesucristo es imputada a nosotros. Entonces, ahora nosotros somos revestidos de la justicia de Cristo, no por lo que nosotros hagamos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Y esa justicia habla de la santidad que hay en nosotros. Entonces, cuando dice aquí que busca su justicia, está hablando de buscar la santidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, no solo es buscar, cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia, no solo cuando dice buscar el reino de Dios, no solamente es haz actividades pro el reino de Dios, sino también busca su justicia, busca tu santidad, busca el cambiar tú mismo. Entonces, necesitamos buscar el reino de Dios, buscar y apasionarnos para el avance del reino de Dios, pero también debemos buscar nosotros la santidad personal, nuestra santidad personal, el hecho de estar siendo transformados cada vez más a la imagen de Cristo. En otras palabras, nuestra preocupación principal debería ser que nuestra santidad y el obrar en el reino de Dios, el servir a otros, el servir en nuestra iglesia, el poder ayudar a los necesitados, etcétera, etcétera. Porque recordemos que la misma Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren, no es comida ni bebida, no son cosas materiales. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, tal vez tienes pocos recursos. Y pongámonos en esta situación. Tienes pocos recursos y tienes un hijo escolar y tú me dices de repente, me siento preocupado porque no tienes para comprar unos zapatos nuevos para tu hijo, pues los anteriores ya están deteriorados. ¿Es lícita esta preocupación? Claro que sí. Es lícita esta preocupación y debemos, como padres, preocuparnos por estas cosas. Pero la pregunta no es esa, sino la pregunta ¿es esta tu principal preocupación? ¿Es esto lo que estás buscando afanosamente, tener el dinero para comprar los zapatos de tu hijo? ¿Es este el afán que no te deja dormir? ¿Es este el afán que no te deja ni tiempo para orar, para buscar del Señor? ¿Es este el afán que te tiene ocupado, que ni siquiera tienes tiempo para leer la Biblia? Ni siquiera tienes tiempo para escuchar a tu hijo, para evangelizar a tu hijo. Porque recuerda que de qué servirá que consigas zapatos nuevos y muchas cosas nuevas para tu hijo, por ejemplo, si tu hijo finalmente va a descender al infierno porque no conoció a Cristo, porque no tuviste tiempo para poder hablarle de Cristo, para poder enseñarle acerca de Cristo,
y tu hijo tiene que descender al infierno. ¿Ganamos algo? Pues no, pues no. Por tanto, no debemos afanarnos en las cosas de la tierra. ¿Es una preocupación loable? Sí, pero hay que darle su lugar a cada situación. Porque cuando nuestra preocupación principal es que nuestro hijo, por ejemplo, sea salvo un día, todas las demás situaciones pasarán a un segundo plano y ya no constituirán el afán en nuestras vidas. Sino nuestra preocupación principal será poder hablar con nuestros hijos, escucharles, llevarles el mensaje de Dios a sus corazones, porque no solamente se trata, ¿no?, de sentarlos ahí, leer la Biblia 5 minutos y ya cumplí. No, es poder pastorear sus corazones y sus vidas. Cuando Jesús nos enseñó a orar, por ejemplo, Él decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. El pan habla de las necesidades. ¿En qué lugar de la oración está? ¿En el primer lugar? No. Primero nos enseñó de manera práctica en la oración a buscar primero el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Buscar que su nombre sea santificado. Que su voluntad se haga aquí en los cielos y en la tierra. Aquí en la tierra así como se hace en los cielos. Ese es el buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y después vienen las cosas materiales. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando en estos versículos y en esta parte del capítulo 6 del libro de Mateo. Ahora, el Señor es tan bueno, es tan generoso, como si conociera nuestras propias debilidades, que el Señor nos hace una promesa en medio de esta experiencia que nosotros podemos tener en buscar el reino de Dios y su justicia. Nos dice: no se afanen, no se afanen, porque los gentiles andan buscando las cosas terrenales, pero ustedes no. Ustedes deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí viene la promesa: y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? De las cosas que estaba hablando el Señor, ¿no es cierto? De la comida, de la bebida, de la ropa, ¿no?, de las necesidades básicas que nosotros podamos tener. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Tú ocúpate de buscar el reino de Dios y su justicia, y yo me ocuparé de ayudar a satisfacer tus necesidades básicas, de suplir tus necesidades básicas. Miren esta promesa hermosa del Señor. No te afanes. ¿Por qué tienes que estar afanoso? Invierte las prioridades, busca el reino de Dios y su justicia, y el Señor te ayudará, suplirá tus necesidades. Ahora tú me vas a preguntar: entonces ¿quiere decir que debo estar en mi casa dedicándome a la oración, al ayuno, a la lectura de la Biblia, y Dios me va a traer la comida y el vestido a mi casa? No, eso no quiere decir. Eso no quiere decir, y ya lo hemos visto en los domingos anteriores, sino que quiere decir que no debemos nosotros sacrificar el cuidado que debemos tener por el avance del reino de Dios y por el avance de mi propia alma, por estar más ocupados en buscar afanosamente las cosas terrenales. Eso no debe pasar, y eso es lo que quiere decir. Que nosotros no debemos afanarnos tanto por las cosas terrenales que descuidemos nuestra vida espiritual. Una cosa es ocuparnos en trabajar para llevar el alimento para nuestras casas, y otra cosa muy diferente es que nuestros trabajos nos alejen de Dios y de una vida justa. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas diferentes. Dios no nos está diciendo que no trabajemos, al contrario, y eso ya lo habíamos visto los domingos anteriores. No se trata de eso,
sino se trata de que tu afán por trabajar, por tener más cosas, no sea tal que no tengas ya tiempo de tener una vida espiritual adecuada en ti. Nuestra principal preocupación, ¿cuál debe ser? Buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor suplirá para nuestras necesidades. Amén. Así es. Entonces, el Señor nos ha dado ya dos soluciones. ¿Cómo solucionar para no ser atrapados o para vencer la ansiedad, el afán en nuestras vidas? ¿Cuál es? Primero, detente a pensar. Detente, ponte a pensar. Segundo, pon tus prioridades en orden. Primero, busca el reino de Dios. Y después, Él suplirá tus necesidades. Y tercera solución que el Señor nos da. Veamos el verso 34. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dice, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En otras palabras, vive como hemos escuchado por ahí, vive un día a la vez. Vive solamente un día. No estés viviendo por el mañana, no estés pensando por el mañana, poniéndote ansioso por el mañana, porque cada día tiene sus propias cargas, cada día tiene sus propios problemas, y no añadas a este día las cargas del día de mañana, porque no nos va a ayudar en nada. ¿Qué haces preocupándote por el mañana? Preocupémonos por el hoy. Preocupémonos por las cosas que estamos viviendo el día de hoy. Vivamos cada día, un día a la vez. Porque recordemos que la esencia del afanarnos, ¿cuál es? Es estar afanándonos por el futuro. Y si mañana no tengo para comer, y si mañana me botan del trabajo, y si mañana pasa esto, y si mañana eso, y si mañana, y estamos todos ansiosos por lo que pueda venir mañana. Generalmente la ansiedad viene por estarnos preocupando por lo que venga mañana. Recordemos que el afán por el mañana muchas veces no nos deja ver las bendiciones presentes, las bendiciones que tenemos el día de hoy. El afán por el mañana nos paraliza y no vemos las cosas de hoy y no podemos tomar decisiones hoy. El hombre ansioso, como alguien decía, tiene un corazón dividido, porque está haciendo una cosa pero está pensando en otra. Está haciendo una cosa, pero su cabeza está pensando en los problemas del mañana. Y eso obviamente le quita el gozo y el consuelo que pueda tener hoy, ¿no? Y al final no le sirve de nada, porque no va a trabajar bien, no va a estudiar bien, no va a hacer las cosas que tiene que hacer hoy, porque se está preocupando por el mañana. Esto no quiere decir que no seamos previsores para el mañana, que esto no significa, como ya habíamos visto algunos domingos anteriores, que de repente si hay un excedente en nuestro presupuesto ahorremos. No significa que no hagamos todas estas cosas, sino significa que no estemos afanosos, que no tengamos esa preocupación desmedida por lo que viene mañana, sino miremos y empecemos a solucionar las cosas que tenemos hoy. Hoy tienes de comer, dale gracias a Dios. ¿Qué te preocupas por el mañana? Dale gracias a Dios hoy. Mañana vendrá su afán. Tranquilo. Miren, esta historia nos revela, nos pinta exactamente cómo el afán y la ansiedad puede destruir nuestras vidas. Es una persona X que tiene el día de mañana un examen. Y esta persona empieza a estar ansiosa por ese examen. Y empieza a pensar, ay, ¿cómo será el examen mañana? Y vendrán estas preguntas y vendrán otras y saca un libro y se pone a repasar. Y dice, no, pero si vienen otras preguntas y saca otro libro y se pone a repasar el otro libro. Y entonces llega la noche para irse a dormir, él se va a dormir, pero no puede dormir porque está afanoso
está ansioso en ese examen del día de mañana y entonces está pensando en ese examen, las preguntas que vendrían, las respuestas que él tendría, las situaciones que podrían pasar, que si el carro no le lleva tiempo, que si no hay agua para bañarse al día siguiente, y empieza a pensar todas las malas situaciones que puedan haber, que se puedan generar, y entonces cuando se da cuenta son las 4:30 de la mañana en todo ello. Finalmente su cuerpo se rinde ante el cansancio y se duerme 4:30 de la mañana. La alarma suena a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana no se puede levantar. Apenas pudo levantarse a las 7 de la mañana. Todo cansado, apenas se lavó un poco y se fue a dar el examen con sueño. Y lo peor que pasó es que se durmió en el examen. ¿A dónde lo llevó el afán? A nada, a ningún sitio. Pero si esta persona hubiera dejado que cada día tenga su afán, entonces el día anterior hubiera dormido tranquilo y el día siguiente se hubiera levantado tranquilo, con buen tiempo, sin sueño, para poder resolver su examen. Pero el afán, la ansiedad por qué vendría mañana, hizo que finalmente el mañana no sea tan bueno. Entonces, y esto es lo que pasa en nuestras vidas generalmente. El afán, la ansiedad no nos permite disfrutar el día de hoy. Estamos afanados por qué vamos a comprar, qué vamos a hacer, pero no disfrutamos de las bendiciones que tenemos el día de hoy. Recordemos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Si es que si hoy el Señor ha sido misericordioso conmigo, no te preocupes, mañana también el Señor va a seguir siendo misericordioso contigo. Pero, ¿y si mañana no tengo? Tranquilo, ponte a pensar, ¿quién es tu Dios? ¿Te va a abandonar tu Dios? ¿Acaso no vales más que los pajarillos y que las flores del campo? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y mira, Dios ha prometido que te dará para tus necesidades, que Él suplirá para estas tus necesidades básicas. Así que, ¿qué te afanas? ¿Qué te preocupas? Pero ¿y si es que mañana, tranquilo, cada día tiene su propio afán? No estés pensando en el día de mañana de manera afanosa, porque no vas a conseguir nada. Dios ha sido misericordioso contigo hoy. Sí, hoy día has tenido para comer, para beber, tienes una ropa que vestirte. Sí, mañana también será igual. Y pasado también, porque cada día Dios tiene sus misericordias nuevas para nosotros, día a día. Entonces, Dios quiere vernos afanosos, Dios quiere ver nuestras vidas en afanes. No, Dios no nos quiere ver así. Y entonces, Dios nos enseña, además de decirnos que no seamos afanosos, Dios nos enseña cómo combatir este afán en nuestras vidas. ¿Y cómo? Lo primero, como decíamos, para y empieza a pensar correctamente. No comiences a pensar como aquellos que no conocen a Dios, sino comienza a pensar como aquellos que sí conocen a Dios, como aquellos que sí conocen que tienen un Padre que conoce todas sus necesidades. Y no un Padre terrenal, sino un Padre celestial que conoce todas tus necesidades. Ponte a pensar en ello. Ponte a pensar que tu vida vale mucho más que un ave, que una flor, y el Señor les da vida y belleza a esas aves, a esas flores. Así es que tranquilo. Segundo, cambia el orden de tus prioridades. Empieza a valorar más las cosas del reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca tu santidad. Busca el poder servir a otros, el poder ser más activo en la obra del Señor. Y tercero, el Señor nos invita a que a vivir cada día, porque cada día tiene su propio afán. ¿Por qué preocuparte por mañana? Si el día de hoy hay muchas luchas que tenemos que tener. El día de hoy hay muchas tentaciones que vencer. El día de hoy hay que
trabajar el día de hoy, hay que ocuparnos del reino el día de hoy, hay que evangelizar a nuestros hijos, pastorear a nuestros hijos, ayudar en las cosas de la casa. El día de hoy tiene sus propias cosas. Y el día de mañana, el Señor tendrá sus nuevas misericordias para el día de mañana. Así es que no nos afanemos, no estemos ansiosos, no estemos preocupados desmedidamente, sino aprendamos a vivir en gozo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú no solamente nos dices que no nos afanemos, sino juntamente con este mandato, nos enseñas cómo no hacerlo, Señor, cómo no afanarnos. Y por ello te damos gracias, Señor. Porque, Señor, a partir de hoy nos detendremos a pensar quién eres tú, Señor. Nos detendremos a pensar las cosas que tú has hecho por nosotros y las cosas que tú estás dispuesto a hacer. Señor, cambiaremos el orden de nuestras prioridades y buscaremos el reino tuyo, tu justicia, Señor. Y, Señor, aprenderemos a vivir, Señor, cada día, mi Dios, sin afanarnos por el día de mañana. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra y perdónanos, Señor, si hemos estado viviendo con afanes, con ansiedades, Señor, y no aprendiendo a disfrutar la vida, Señor, que tú nos das. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces debemos quitar el afán de nuestras vidas, debemos quitar esas ansiedades de nuestras vidas y si estamos viviendo así en ansiedades, en afanes, debemos ponernos las soluciones que el Señor nos da, a ponernos a meditar, a orar, a cambiar el orden de nuestras prioridades en nuestras vidas y empezar solamente a mirar el día a día. No estar mirando por el día de mañana, sino por el día a día. El Señor es grande, misericordioso y quiere que aprendamos a gozar y a disfrutar las cosas que Él nos da. Hasta la próxima, hermanos.